Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Sean una vez más bienvenidos a la transmisión en esta tarde. Como cada sábado hemos venido hablando de la palabra de Dios con la única finalidad, hermanos, de que ustedes sigan fortaleciendo su fe, su amor a Dios, el conocimiento también de su palabra. Y es para mí un gozo, hermanos, y una alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero invitarlos, hermanos, a que hagamos una oración con toda reverencia a nuestro Padre Celestial para que su presencia sea nuestra ayuda y nuestra bendición. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, una vez más, Padre Eterno, alzamos nuestra voz a ti, agradecidos en todo, Padre, porque has permitido un sinfín de bendiciones en nuestras vidas y en todo lo que hacemos. Tanto que guardas, Padre Dios, cada aspecto de nuestras vidas. Bendecimos, Señor, tu nombre porque nos has permitido disfrutar ya una lección en compañía de nuestros seres amados, nuestros hermanos de la iglesia, con quienes, Padre Dios, hemos convivido, compartido y platicado, Padre Dios, y ha sido para nosotros una bendición. Ahora, Padre Dios, después de la lección de hace unas horas, también deseamos, Padre Dios, el consejo de tu palabra, porque no hemos venido solamente, Padre Dios, para ser servidos, para que tú nos ayudes, nos guardes, nos des todo, no, sino porque también queremos conocer más de ti. Ese es nuestro único deseo. Y Padre Dios, ponemos nuestra solicitud delante de tu presencia a través de esta oración para que seas tú, Padre Dios, quien, dirigiéndonos con tu Santo Espíritu, podamos caminar bajo los lineamientos que tú deseas que nosotros sigamos. Te pedimos el perdón de nuestras ofensas, de nuestras faltas, si de alguna forma hemos cometido alguna, porque si bien, Padre Dios, tu palabra nos dice que aún en tus ángeles encuentras errores, ¿qué será en estos seres humanos, Padre Dios, quienes corrompidos quizá por tantas cosas a nuestro alrededor, como dijo David, en pecado he sido formado, y no porque él fuera, Señor, un pecador o que nació pecador, sino que simplemente cuando él nace, todo a su alrededor hay pecado. Y nosotros también creemos así, que a todo nuestro alrededor, Padre Dios, hay pecado, y a veces por una pequeña palabra, Señor, corrompemos nuestra vida. Pero no queremos hacer así. Por eso es que venimos, Padre Dios, implorando y tocando las puertas de tu misericordia para que, bendecidos y fortalecidos con tu palabra, seamos, Padre Dios, las criaturas que tú quieres. Que tú, Padre Dios, tomes este barro, que humedecido, Señor, con tu amor y tu gracia, con tu Espíritu Santo, le des a esta nuestra humanidad la forma que tú desees. Así que nos abandonamos, Padre Dios, en tus manos, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, hermanos, les voy a pedir que, mientras se siguen sumando nuestros hermanos a la transmisión en esta tarde, les voy a invitar, hermanos, a que escuchen y aprendan este canto de nuestra hermana Blanca Kep. Se titula La Adoración. Canto 22 de nuestro cuadernito de Cantar al Eterno. Una uñita. Canto número 22 se titula La Adoración. La adoración no es un evento, no es un momento, es un estilo de vida. La adoración
en espíritu y en verdad. De tales adoradores necesita que le adore. De tales adoradores adoran al Señor. La adoración no es un evento, no es un momento, es un estilo de vida. La adoración no es un evento, no es un momento, es un estilo de vida. La hora viene y la hora es. Los que de veras adoran al Padre en espíritu y en verdad. De tales adoradores necesita que le adoren. De tales adoradores adoran al Señor. Dios es espíritu y los que le adorarán deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adorarán deben hacerlo en espíritu y en verdad. Deben hacerlo en espíritu y en verdad. Deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amén. Pues vamos a iniciar nuestra lección, o nuestro tema, mejor dicho, nuestro tema de esta tarde. ¿Sí compartiste? Ok, vamos a tener nuestro tema, que aunque dice nuestra vestimenta ante Dios, hermanos, nuestra vestimenta ante Dios, pero no vamos a hablar de vestiduras físicas. Fíjese bien, hermanos, en una ocasión, en un concilio, íbamos ese día a tener la tarde libre. En los concilios, hermanos, pues cuando ya la semana ha venido muy cansada, los temas han sido arduos, se tiene por costumbre dar una tarde libre. A veces es un día libre, pero según el trabajo. Y en esa ocasión iba a haber tarde libre. Se iba a trabajar hasta, me parece, a la 1 o 2 de la tarde. Íbamos a comer y ya después de ahí cada quien podía ir de paseo, a conocer la ciudad, etc. Entonces, en cierta ocasión, uno de nuestros hermanos, que eran los que estaban en la mesa de la presidencia, llega en la mañana, hermanos, pero llega todos los hermanos en la iglesia, llegan con su traje, con su camisa, su corbata. Pero este hermano, no voy a decir nombres, el hermano llega con una camiseta y llega con la camiseta desfajada y llega y se sube a la presidencia y está. Entonces, así como que el concilio a los demás hermanos no les gustó cómo venía el hermano y cómo se presentó. Entonces, los hermanos iniciaron el evento, lo que se tenía que realizar, y cuando pasó eso, hermanos, por ahí empezaron a levantarse las manitas y decir: hermano, no estamos de acuerdo con que el hermano haya venido vestido de esa forma, yo creo que debería tener respeto. Entonces la iglesia empezó a llamarle la atención de alguna forma, y el hermano sí se sintió incómodo, pidió disculpas, porque pues como lo conductual en ese lugar es pues que los hermanos tengan su vestimenta adecuada. Pues el hermano, al llevar una camiseta y luego desfajado, pues sí, empezó a recibir críticas.
Pero ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Bueno, cuando nosotros no vamos acorde a la vestidos acorde a la forma en la que el lugar nos está pidiendo, pues obviamente que hay quienes nos van a mirar extraño o nos van a decir alguna palabra. Yo pongo, por ejemplo, cuando va uno a la playa, imagínese cómo se vería una persona de traje en la playa, o cómo se vería en una festividad, una fiesta, por ejemplo, una boda, si llegara la persona con pantalón deportivo, o mejor dicho, simplemente un bikini. Pues obviamente que no encaja el lugar, la vestimenta, hermanos, entonces, que utilizamos en cierto lugar, esa nos va a distinguir, o la misma festividad, el mismo lugar nos va a buscar modificar nuestra vestimenta según donde estemos. Pero la iglesia de Dios, hermanos, la iglesia de Dios, ¿qué tipo de vestimenta debe de utilizar? Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, es que nuestra vestimenta no se refiere a lo que portamos por fuera. Quiero que veamos Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice esta porción bíblica de la siguiente forma: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Fíjense bien, hermanos, cualquiera que me oye estas palabras, una cosa es que le hablemos a una persona, escuche y hasta ahí pudiéramos decir, va bien. Pero cualquiera que oye estas palabras y segundo, las hace, entonces le compararé a un hombre prudente. ¿Por qué razón? Porque no solamente escuchó, sino que está aceptando. Dice que edificó su casa sobre la peña. Esta porción bíblica, hermanos, nos está diciendo entonces que si nosotros guardamos el consejo, si nosotros modificamos nuestra forma de ver, de pensar, hermanos, entonces nosotros seremos comparados con eso, con un hombre prudente, una persona prudente que afirmó su casa en la peña. Quiero que nos adentremos entonces a nuestro tema en Marcos capítulo 2, verso 21. Marcos capítulo 2, verso 21. Dice de la siguiente forma: nadie echa remiendo de paño recio en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira del viejo y la rotura se hace peor. Cuando nosotros hemos sufrido, hermanos, alguna cortadura en nuestra ropa, para poderla hacer funcional nuevamente, bueno, simplemente por detrás le ponemos un parche, ¿verdad? Para que no se distinga demasiado la rotura. Pero creemos que con esto, hermanos, ya está habiendo algo, se ha solucionado el problema. Pero según lo que la Escritura está diciendo y según lo que la vida práctica nos enseña, es que no funciona así. Es decir, no simplemente con poner un pedazo de paño o de trapo atrás tapando la rotura, hermanos, no quiere decir con eso que ya solucionamos todo el problema. Porque el problema, hermanos, va a tardar un poco de tiempo para que se haga peor la rotura. Razón, bueno, porque dice Jesús, el remiendo de paño recio empieza a tirar del paño viejo o de la vestimenta o del trapo viejo y lo empieza a hacer romperse por todos lados, es decir, por lo que rodea el paño nuevo. Entonces, ¿cómo nos veríamos nosotros saliendo a la calle con una vestimenta, hermanos, rota o rompiéndose? Bueno, aunque actualmente, hermanos, la moda de nuestros jóvenes hoy es utilizar pantalones rotos, pantalones lacerados, pantalones mostrando algo de piel, algo de carne. Pero, hermanos, lo normal no es
no es eso, ¿verdad? Aunque repito que en estos tiempos nuestros jóvenes están participando de esta forma de vestimenta, pero no es normal o no era normal en estos tiempos pasados. Ahora, si vamos a hablar de la vestimenta, hermanos, y ya estamos diciendo que la vestimenta de la que vamos a hablar no es la del exterior, ¿a qué pudiéramos estarnos refiriendo? Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice de la siguiente forma: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Ya se estarán dando cuenta, hermanos, a qué nos estamos refiriendo entonces con nuestra vestimenta, ¿verdad? Dice nuevamente: vestíos pues como escogidos de Dios. Cuando nosotros estamos, hermanos, hablando de nuestra vestimenta, es refiriéndonos a lo que hemos de Dios adquirido. ¿Y qué hemos adquirido? Pues según la Escritura, santidad, amor, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y tolerancia, porque esas son, hermanos, las nuevas virtudes de las que tiene que estar formada nuestra vestimenta. Una prenda, hermanos, no solamente es la tela. Por ejemplo, esta camisa tiene botones, tiene cortes que se le han hecho, tiene hilo que ha unido las piezas, más la vestimenta, más el trapo. Pero entre hilo y hilo, hermanos, hay tejido, hay ciencia, hay tecnología, hay de todo. Entonces, en nuestra vestimenta, hermanos, tan solo en una prenda, hay varios elementos que nos hacen vestir. También en las Escrituras, Dios dice: vístanse como escogidos de Dios. ¿Con qué? Con todos los elementos con los que nosotros debemos de estar totalmente vestidos y no desnudos. Nuestra vestimenta, hermanos, nos va a distinguir, déjeme le digo, nos debe distinguir de entre todos los seres humanos. Ahora, hay algo que está mencionando en el mismo verso: vístanse como escogidos de Dios. Porque los escogidos de Dios, hermanos, los escogidos de Dios tienen una vestimenta diferente. Recordarán ustedes la parábola en la que el Señor manda, que dice Jesús, manda a llamar a todas las personas, amistades, amigos, familiares que han sido parte de su familia o de la familia, los llama a las bodas. Y en las bodas unos se quejan, referente a la boda, algunos dicen no podemos, otros dicen mira es que tengo que hacer esto o aquello, y se disculpan pero no asisten. El padre de familia tiene la comida preparada, tiene todo preparado, entonces dice vayan e inviten a las plazas, a los caminos, a todos lados, inviten a la gente y tráiganlos. Y cuando los traen, hermanos, ve que el lugar de reunión todavía tiene espacio. Todavía falta gente que pudiera caber ahí. Entonces dice, ahora vayan y traigan a los cojos, a los ciegos, enfermos, quebrados, etcétera. No importa. Tráiganlos a todos, que se llene. Pues entre todas esas personas, hermanos, que fueron invitados a la fiesta, dice la parábola que hubo una persona que no venía vestido con vestimentas de boda. Y el padre de familia se acerca y le dice, ¿por qué vienes vestido de esa forma? ¿Por qué no estás vestido de vestiduras de bodas? Y aquel, ante el silencio, callado, le dice el padre de familia a las guardias y dice, saquen a esta persona. Nuestra vestimenta, hermanos, según el apóstol Pablo a los Colosenses, dice que debe ser como de escogidos de Dios, como de personas que Dios ha elegido de entre la tierra y que los ha ido, hermanos, limpiando como escogidos de Dios, dice la Escritura. Viene a mi memoria, hermanos, lo que se dice de Jacob y de Esaú. ¿Recuerdan cuando Dios le dice a Jacob le dice
a Esaú: hijo, ve a cazar porque gusto de probar lo que tú haces. Cuando hagas esto y llegues y me des de comer, te voy a bendecir. Entonces sale a buscar caza, oyéndolo Rebeca, su madre, va con Jacob y le dice: ¿sabes qué? Tráeme 2 buenos cabritos de entre los cabritos y de los tiernos, porque lo voy a preparar como a tu papá le gusta y te va a bendecir. Oye, mamá, pero si a él fue a quien le dijo, ¿por qué dices que yo vaya? Porque tú vas a ser quien va a recibir la bendición. Pero es que mi hermano es velludo y yo no soy hombre de campo, yo soy hombre de hogar. Entonces le dice: para confundir a tu padre vamos a hacer esto. Vas a ponerte unos cueros en tus manos para que él, al tocarte, sienta ese vello de los animalitos y reconozca que es Esaú. Y si se acerca a mí o me dice bésame y me va a oler los vestidos, mis vestidos no huelen a campo. Dice: aquí tengo vestimentas de tu hermano Esaú, póntelas y vas a hacer esto. Cuando se le acerca, hermanos, hubo esa acción, que se acerca Jacob y dice: déjame que te bese, hijo mío. Y se acerca y lo huele, y aunque la voz no la distinguía como la de Esaú, pero dice: huele a cómo olían sus vestidos. Y dice: pues huele a mi hijo Esaú, pero habla como mi hijo Jacob. Como no podía ver, simplemente, hermanos, bueno, Dios dio la bendición. Pero nuestra vestimenta, hermanos, debe distinguirnos. Y una de las cosas que dice la Escritura es que debemos estar vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, es decir, siendo buenos, siendo humildes, de mansedumbre, es decir, mansos, y de tolerancia. Esa, hermanos, debe ser nuestra vestimenta. Pero, ¿y eso es todo? Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, 12, hermanos, dice de la siguiente forma: la noche ha pasado, ha llegado el día. Echemos, es decir, echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. A ver. Allá en el pasaje de Colosenses está diciendo que nuestra vestimenta debe de ser de santidad, de amor, de bondad, de mansedumbre, de tolerancia, de misericordia. Y ahora aquí nos está diciendo que nosotros debemos de vestir armas de luz. ¿Cuáles son esas armas de luz? Porque nosotros debemos estar, hermanos, totalmente protegidos, decían Colosenses, como escogidos de Dios. ¿Y a qué se refiere, hermanos, con todas estas formas de expresión? Que nosotros los seres humanos tenemos que estar, hermanos, totalmente manifestando que en verdad somos hijos de Dios. A mí me sorprende, hermanos, ver muchas personas que, por ejemplo, pudieran ir a la iglesia y estar en la mañana y estar en la tarde y cantan muy bonito, pero, hermanos, en su vida, en su forma de ser, hermanos, groseros, mal hablados, mal pensados, ofensores, respondones, hermanitas que el marido, mujer, dame de almorzar o dame de comer, espérate, yo tengo otras cosas que hacer. O sea, ¿y dónde está nuestra forma de brillar? ¿Dónde está nuestra luz? Yo ya les había explicado que nosotros pudiéramos ser comparados, hermanos, como las estrellas. La estrella o las estrellas, hermanos, no brillan sobre la tierra. Las estrellas no le dan luz a la tierra. Las estrellas brillan, sí, pero como están a la distancia, hermanos, se ve más la luz. Perdón, se ve más la noche que la luz. Ellas simplemente adornan las tinieblas. Y nosotros, como hijos de Dios, también lo que tenemos que hacer es adornar las tinieblas, hermanos, que hay en el mundo. Bueno, dice Efesios capítulo 4, ¿cómo deben ser esas armas con las que nosotros tenemos que estar plenamente vestidos? Bueno, capítulo 4,
de Efesios, verso 20 al 25. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa forma, si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir, fíjese bien, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Quiero hacer con esto un comentario, hermanos, muy especial. Hay un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 8, que lo voy a leer para ustedes. Isaías 63, verso 8. Y sorpréndase, hermanos, este pasaje a mí me encantó, me fascinó. De hecho, de él nace este tema, de ese verso nace el tema, porque vea cómo se expresa Dios de su pueblo, es decir, cómo se expresa Dios de aquellos que ha escogido. Dice la Escritura, y voy a retomar un poquito lo que hemos visto en otras ocasiones, que dice Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. Si Dios dice así, hermanos, que está atento a los que le rodean, a sus criaturas, entonces, hermanos, con esto nos podemos dar cuenta que Dios está observando a los seres humanos y eligiendo de entre ellos quién ha de ser para Él. Pero, hermanos, las personas que ha llamado Dios, dice la Escritura de esta forma. En el verso 8 del Salmo de Isaías, 63, porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Isaías está diciendo, hermanos, que Dios dice de esta forma, hablando de nosotros, sus hijos, bueno, de su pueblo Israel también, pero todos son, aunque todos son del pueblo de Israel, todos son sus hijos. Todos los que están en la iglesia de Dios séptimo día, ¿todos son sus hijos? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a analizar el aspecto que está mencionando, hermanos, en los primeros versos que llevamos viendo. Dice que nosotros debemos estar vestidos ¿cómo? De justicia, de misericordia, de paz, etc. Si nosotros debemos estar vestidos de esa misma forma, entonces somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, dice en Efesios capítulo 4, verso 23 y 24, renuévense con el espíritu de vuestra mente y vistan el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Pero el verso 25, por lo cual dejada la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjese bien que está recomendando respecto a la vestimenta, que tengamos cuidado con nuestras palabras, que no mintamos. En Isaías 63, lo repito, dice que nosotros, hermanos, ahí, los del pueblo de Israel, dice: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Fíjese bien cómo se está expresando Dios de su pueblo. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Entonces, ¿todos el pueblo de Israel son sus hijos? Unos sí y otros no. ¿Y en qué se distingue? Porque sus hijos no mienten. ¿Y los hijos del diablo? Mienten. ¿Por qué razón? Dice en Juan capítulo 8, verso 44, vosotros de vuestro padre el diablo sois, dice Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, porque no permaneció en la verdad, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese bien, aunque haya gran cantidad de judíos, de israelitas, hermanos, ¿todos son sus hijos? No, porque unos mienten y otros no. Y los que son de Dios
Ellos no mienten. Por eso Pablo está diciendo, hermanos, verso 25, Efesios 4:25, hablen verdad cada uno con su prójimo. Hablen verdad. Esa, hermanos, debe ser otra cualidad de la vestimenta de santidad que nosotros debemos de tener. Repito, hermanos, no debe ser este trapo que nosotros ponemos sobre nuestras carnes para cubrir nuestra vergüenza, nuestra desnudez. Si nos está refiriendo, hermanos, Dios a nuestra vestimenta espiritual. Y esa vestimenta espiritual, hermanos, yo quiero tomar en este momento esa que tiene que ver con nuestras palabras, la mentira. Porque Dios reconoce que sus hijos no mienten. Pero Jesús acusa que entre los judíos hay muchos mentirosos y ellos no son hijos de Dios, ellos son hijos del diablo, dice así la Escritura. Quiero que vean un pasaje con el que quizá, hermanos, se van a sorprender. Pero antes, 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Como saben, hermanos, tiendo a dejar lo interesante, lo bueno para el final. Pero 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice de esta forma. 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Si no fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. El apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo que tenga cuidado en cómo procede con los hermanos, qué habla con ellos, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Hay veces, hermanos, que no tomamos reverencia o respeto en el templo y a veces ahí, hermanos, se nos puede salir una mentirilla. Algunos pudieran decir que piadosa. ¿Y cómo nos vería Jesucristo? Mentirosotes, hijos del diablo, ¿verdad? Entonces, ese aspecto es el que quiere Dios, hermanos, que nosotros erradiquemos de nuestra vida, que quitemos esa forma de vida que teníamos antes, esa forma de vida que es mundana, y que nosotros nos distingamos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo? Vestidos de verdad. Porque la iglesia de Dios es eso, hermanos, columna y apoyo de la verdad. Y si nosotros nos decimos que tenemos la verdad, entonces la verdad debe de aflorar desde nuestras palabras más simples y más pequeñas. Les voy a poner un ejemplo y vamos a este pasaje interesante que quiero mostrarles. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Creo que ya han leído, hermanos, estos pasajes donde se manifiestan algunos cambios, trabajos, obras en la iglesia, milagros que se hicieron en la iglesia, pero también, hermanos, acontecimientos tristes, acontecimientos que en cierta forma causaron algo de dolor. Pero otros, hermanos, como este, que a mí en lo particular, hermanos, me causó asombro la primera vez que lo vi. ¿Y por qué razón, hermanos? Por lo siguiente. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, verso 1 al verso 11. Ustedes pueden decirme, ¿y qué asombro puede captarse o puede el hermano Daniel Silva entender en ese pasaje donde Ananías y Zafira mueren? Por lo siguiente. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Fíjese bien, y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Verso 5. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo. Pasado espacio como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Verso 10. Luego cayó a los pies de él y expiró. Y entrados los mancebos la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas palabras. No me sorprende, hermanos, que hayan muerto. No me sorprende que se haya dado una situación como esta, un milagro, por ejemplo. No me sorprende que cosas portentosas como estas estaban sucediendo por manos de los apóstoles. Lo que me sorprende, hermanos, es la interpretación que está dando ante el acontecimiento el apóstol Pedro, quien, dirigido por el Espíritu de Dios, ve, hermanos, que Zafira y Ananías han vendido una posesión y dice: ay, pues este es mucho dinero, vendimos esta posesión y es mucho dinero y dijimos que la habíamos dado la íbamos a dar para la iglesia. Híjole, ¿qué te parece, mujer? ¿Qué te parece si sacamos? O ¿sabes qué? Mejor vamos a sacar una parte de ahí y la guardamos para nosotros. No la entregamos todo y decimos que fue tanto. Entonces va Ananías y quiere aportar esa ofrenda, y cuando aporta la ofrenda le dice: oye, Ananías, le dice Pedro, si tú no hubieras vendido tu posesión, ¿se te quedaba a ti, sí o no? Sí. Y si la vendías y tú ese dinero lo ocupabas para ti, ¿no era tuyo? No, pues sí. Entonces, ¿por qué le mientes al Espíritu de Dios diciendo: lo que saqué de aquí lo voy a regalar? Sabes que lo que has hecho no estuvo bien, porque dice el verso 3, porque ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Es que el problema, hermanos, no estaba en dar poco. El problema no es en la cantidad que das, sino en lo que prometes y no cumples. Y en eso, hermanos, está, según la interpretación del apóstol Pedro, dice la mentira. No has mentido a los hombres. Verso 4, parte última. No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Pudiera haber sido, hermanos, en este tiempo, y que Ananías estuviera en este tiempo. Imagínense un Ananías en su iglesia en este tiempo, año 2021. Es más, 28 de agosto del año 2021. Llega a su iglesia un hermano y dice: hermano, le he prometido a Dios vender esta propiedad. Y ya la vendí. La vendí en 250,000 pesos, cuando fueron 500,000, ¿no? Y aquí están, hermanos, una ofrenda. ¿Y qué dice el pastor? Ay, hermano, pues muchas gracias. Pues esto nos va a servir para muchas obras en la iglesia, sí. Pero la persona, hermanos, que había prometido la cantidad de la venta, está mintiendo. Ahora, quizá nosotros, el pastor o el encargado, quien quiera que éste sea, no se está dando cuenta de eso. Pero quien sí se está dando cuenta es Dios. Y si tuviésemos, hermanos, un hermano Pedro en este tiempo, hermanos, también a sus pies estaría cayendo este hermano, hermana. Porque, hermanos, aquello que prometemos, pero no cumplimos, en ello estamos pecando, estamos mintiendo. Entonces, en Isaías 63, versículo 8, dice Dios: mis hijos, mi pueblo son hijos que no mienten. Entonces, hermanos, con esto analice su vida, póngase a pensar: ¿seré verdaderamente un hijo de Dios?
¿No será que soy un hijo del diablo que nada más está ahí ocupando un puesto, en un lugar en la silla, en una iglesia, en la iglesia? ¿Seremos verdaderamente? Bueno, la intención de este tema, hermanos, no es llamarles la atención, no es ponerme duro con ustedes, sino la única intención, hermanos, es que vean cómo Dios sí está tomando en cuenta quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Cuando Jesús dice, los hijos del diablo mienten porque él es mentiroso, es padre de mentira. Entonces, todas las personas que mienten, hermanos, son sus hijos. Y Dios reconoce también a los suyos. Entonces, hermanos, quiero ir concluyendo. Si esto es así, entonces, por eso tiene tanta razón el apóstol Pablo al decir, vístanse, hermanos, de las armas de luz. Vístanse como escogidos de Dios. Vístanse de amor. Vístanse de santidad. Vístanse de humildad, de reverencia, de santidad, de verdad. Esa debe ser nuestra vestimenta, hermanos. Es difícil, ciertamente. Es difícil. Porque los seres humanos, hermanos, sobre todo tienden a mentir dicen ahí por ahí los jóvenes, para salvar el pellejo. Entonces, hermanos, la iglesia no debe de ser así. Debe tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Dice en Revelación, y con esto termino, Revelación capítulo 22, versículo 15. Apocalipsis 22, 15. Dice, fíjense bien, ya refiriéndose al juicio, ya refiriéndose al final, hay quienes pudieran pensar, ya engañé a Dios. Hay quienes pudieran pensar, Dios no oye, como también le dijo a su pueblo Israel. Algunos que pensaban, no, Dios no nos oye en esto que estamos haciendo. En este pasaje dice, hablando del juicio, ¿quiénes se salvarán y quiénes no? Los que no, dice, mas los perros estarán fuera. Y no se refiere, hermanos, a estos animales que tenemos en nuestras casas o un montón por las calles. Esos animalitos, hermanos, que andan comiendo de la basura o que tenemos en nuestra casa de vigilantes, en nuestro hogar. Dice, los perros estarán fuera. Se está refiriendo a los malos obreros, a los malos predicadores, a los que predican, hermanos, y que nada más le están sobando las llagas a las personas en la iglesia y sobándole los pecados con tal de recibir un beneficio. Esos son los perros. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, pero también cualquiera que ama y hace mentira. En el reino de Dios no puede haber mentirosos. En el reino de Dios no puede haber esto. Dice el verso 8 del capítulo 21. Mas los temerosos, los incrédulos, los abominables, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y también los mentirosos, fíjese bien, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, cuidemos nuestras palabras, cuidemos lo que hacemos, porque pudiera ser que nosotros estemos siendo hallados como mentirosos, es más, mintiéndole a Dios, como dice el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, esta es la vestidura de la que nosotros tenemos que buscar estar vestidos. Hay quien, hermanos, en estos tiempos dice, ay, sobre todo nuestras hermanitas, las mujeres, dicen, ay, ya no tengo que ponerme, y los roperos llenos, hermanos. Entonces dice, pues no tengo que ponerme. Y no, hasta sufren diciendo, necesito ir a comprar algo. Y a veces compran algo similar a lo que ya tienen. Nosotros en esa misma forma no debemos de ver las cosas. Dice la Escritura, nosotros tenemos que estar vestidos de Cristo, vestidos como escogidos de Dios, santos, llenos de misericordia, llenos de bondad y llenos de verdad. Porque los mentirosos, hermanos, esos quedarán fuera. Hermanos míos, amados, yo deseo que Dios los bendiga. Permítanme hacer una oración para finalizar y recuerde lo que dice Dios en Isaías 63:8. Mi pueblo
son hijos que no mienten. Así es que si usted quiere ser en verdad hijo de Dios, guarde sus palabras. Bondadoso Dios que estás en los cielos, agradecemos, Dios de los cielos, el consejo de esta tarde. Porque una cosa, Señor, un pecado no quieres que hagamos, que te mintamos a ti. ¿Y cómo te mentimos? Pues cuando también mentimos a nuestro hermano, nuestra hermana en la iglesia. Pablo le aconseja a Timoteo: te digo esto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios. Y si este hermano Pablo está aconsejando así a este joven, nosotros, Señor, que queremos estar vestidos y no desnudos, vestidos de luz, de justicia y de santidad, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a mantener nuestra santidad, porque sin santidad nadie te podrá ver. Así que, bondadoso Dios, primero queremos pedirte perdón, porque quizá nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, se nos ha hecho fácil hablar descomedidamente, hablar mintiendo, y a veces de hermano a hermano. Se da en todos los ámbitos, se da en todos los niveles, pero nosotros, Señor, queremos pedirte perdón, porque no quisiéramos tener el suceso de Ananías y de Zafira, quienes mintiéndole a Pedro les dice: es que no han mentido a hombre, le han mentido a Dios, porque prometieron y no cumplieron. Y no es tanto, Señor, que estén los pastores que esperando que se dé más dinero en las iglesias, no, sino que el ser humano debe tener cuidado con sus labios y no prometer lo que no va a cumplir. Queremos, Dios de los cielos, que nos ayudes a estar vestidos de bodas cuando venga tu Hijo Jesucristo. No con vestiduras inmundas, no con vestiduras de malicia, de maldad o de mentiras, sino vestiduras, Señor, de santidad, vestiduras que nos distingan entre los seres humanos, pero también vestiduras que, Señor, de nuestra sola presencia puedas agradarte, de limpieza, de bondad, de santidad. Padre, gracias por este tema, gracias por estos momentos, pero permítenos, Padre Dios, en esta difícil tarea de vencer nuestra carnalidad, nuestra humanidad, ayúdanos tú. Te rogamos, Padre Dios, todas estas cosas, esperando el beneficio, Señor, de tu dirección, de la dirección de tu Espíritu Santo, hoy y siempre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos amados, yo deseo que Dios los bendiga grandemente. Paz a vosotros. A vos, paz.